Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a mi canal. Mi nombre es Dublín Vega y es un gusto estar aquí con todos ustedes. En el presente video vamos a continuar con el diseño del plano eléctrico con el software LibreCAD. Para este caso vamos a hacer lo que es el cuadro de cargas. En el cuadro de cargas, eh, esto, aquí lo tenemos. Hemos puesto las siguientes etiquetas. En la primera columna dice circuito, se refiere a los 7 circuitos que hicimos en el plano, del 1 al 7. Aquí vamos a tener unos espacios en blanco, unas filas, las dos primeras filas, corresponde a los elementos que van a estar en cada circuito y cuánto es el consumo de cada uno de esos elementos. Luego tenemos una columna principal que dice la cantidad de watts por circuito. Luego tienen los watts por fase. Tenemos dos barras, dos fases llamadas fase A, fase B. El amperaje por circuito, el tipo de breaker que se va a utilizar por cada circuito, y al último tenemos lo que es el breaker principal, que como podemos ver he eliminado aquí las líneas, ¿verdad?, que estaban en este espacio. Al final tenemos una fila que dice total. En el total esto se refiere al total de elementos por circuito, al total de watts, ¿verdad?, en todos los circuitos, el total de watts en la fase A, en la fase B, el total de amperaje en cada una de las barras, y tenemos aquí también la cantidad de breaker que vamos a utilizar por circuito, y al final tenemos la cantidad de breaker que se va a utilizar para el circuito principal. Entonces en este caso aquí tengo que eliminar esta raya que lo había eliminado, esta última raya de aquí, vamos a eliminarla. Para eso voy a descomponer este bloque. Este es un bloque que había creado. Vamos a darle aquí y creo que por aquí existe la opción de modificar bloque, editar bloque activo. Damos clic aquí y vamos a editar el bloque activo, que en este caso sería este bloque de aquí. Vamos a editarlo, aquí nos aparece, le damos aquí, lo vamos a eliminar y ahora grabamos el bloque. Grabamos y ahora vamos a salir de aquí. Bien, entonces ya tenemos nuestro, fíjense que ya el bloque ahora sí aparece ya modificado y se eliminó esa línea. Bien, vamos a realizar el cuadro de carga. Voy a agregar los elementos, ¿verdad?, de cada uno de los circuitos, y aquí el consumo que tiene cada uno de ellos. Para el primer circuito era el microondas. Recuerden que habíamos puesto que el primer circuito era para el microondas, así que vamos a verificar que realmente es así. Nos vamos acá al plano. Acá en el plano aparece circuito 1 y dice mic, ¿verdad?, un toma corriente dedicado al microondas. Entonces vamos a agregar el microondas y vamos a hacer así con cada uno de los circuitos. Por ejemplo, para el circuito 2 tenemos que es para la refrigeradora, para el circuito 3 para la lavadora, circuito 4 los tomas corriente, ¿verdad?, que tenemos estos dos circuitos, ¿verdad?, con 5 tomas corrientes. Por ejemplo, también el circuito 7, que es el aire acondicionado. Entonces voy a pasar a agregar los elementos y su consumo, ¿verdad?, en estos cuadros que tenemos aquí. Para eso me voy a la lista de bloques y vamos a buscar aquí microondas, lo agregamos y vamos a hacer con cada uno de los otros elementos.
Bien, una vez agregados ya los elementos y el consumo, ¿verdad?, de cada uno de ellos, vamos a empezar a hacer los cálculos para cada uno de los circuitos. Para el circuito 1 habíamos dicho que era solamente el interruptor del microondas, que tiene un consumo de 1000 watts, y lo tenemos en el circuito 1, así que vamos a agregar aquí que solamente tenemos un solo circuito y es dedicado para ese elemento. Lo ponemos aquí con el valor de 1. Bien, ahí lo tenemos. Ahora acá al watts por circuito vamos a agregar 1000 watts, que eso es la cantidad de consumo en el circuito. Tenemos aquí 1000 watts, colocamos 1000 watts. Entonces vamos a calcular el watt por fase. Bien, primero que nada tenemos dos fases, la fase A, la fase B. Vamos a llamarle A, fase A. Vamos aquí otra vez, fase B, fase B. Entonces con cada uno de los circuitos, el circuito 1 va para la fase A, el circuito 2 lo pasamos a la fase B, luego en el circuito 3 pasamos a la fase A, y así sucesivamente. Lo hacemos en forma de zigzag, ¿verdad? De A a B, B a A, de A a B, B a A, y así. Esto se hace para lo que es el balanceo de la fase, tratando de que ambas fases tengan la misma cantidad de cargas. Bien, entonces para este circuito vamos a agregar que los 1000 watts van a ser para la fase A. Bien, ahí lo tenemos. En la fase B lo dejamos en blanco, que esa fase no la vamos a utilizar allí para el circuito. Ahora nos están pidiendo calcular el amperaje por circuito. Para eso necesitamos realizar los siguientes cálculos. Antes de eso voy a poner aquí nuevamente el amperaje aquí con respecto a la barra que estamos utilizando, que es la A. Aquí sería la B. Bien, ahora teniendo aquí el consumo, ¿verdad? Vamos a calcular cuánto es el amperaje, la intensidad de corriente que consume el circuito A. Para eso vamos a utilizar la siguiente fórmula. Vamos a hacer los cálculos aquí. Para eso vamos a utilizar la siguiente fórmula, que sería la intensidad, ¿verdad?, en el circuito. Vamos a ponerle IC, la intensidad en el circuito sería el consumo, ¿verdad?, o sea, la carga, ¿verdad?, por circuito, entre el factor de potencia multiplicado por el voltaje, ¿verdad?, el voltaje. Bien, el factor de potencia por lo general se maneja entre un rango entre 0.8 a 0.9. Nosotros vamos a utilizar 0.9. Vamos a utilizar este factor de potencia. Y el voltaje, ¿verdad?, tenemos que son de 120 voltios. Y si estamos utilizando las dos barras, por ejemplo, para un aire acondicionado, sería 240 voltios. Entonces, para el primer circuito podemos hacer el cálculo. El circuito para el microondas o el circuito 1 sería la carga, que sería 1000 watts, dividido entre el factor de potencia, que sería 0.9, multiplicado por el voltaje, que sería 120. Realizando esta operación nos da que el amperaje sería de 9.26 amperios. También, una vez conociendo cuánto es el amperaje que va a utilizar por circuito, podemos determinar el disyuntor o el breaker, ¿verdad?, para dicho circuito. Sería un disyuntor simple, de 15 amperios. Con 15 amperios bastaría, pero hoy en día los disyuntores de 15 amperios poco se utilizan,
así que lo más utilizado son 20 amperios, así que vamos a cambiarlo por uno de 20 amperios, un disyuntor. ¿Okay? Disyuntor o breaker. Bien, sabiendo esto ya podemos entonces continuar, ¿verdad? Con llenando aquí lo que es el cuadro de carga. Bien, entonces hemos calculado, nos dio 9.26, vamos a agregar aquí el amperaje, sería 9.26. El breaker habíamos dicho que vamos a utilizar uno simple de 20 amperios, 1 por 20. Bien, ya hemos hecho la parte de la tabla para el circuito 1. Sería para el microondas, solamente es 1 de 1000 watts. El watt por circuito sería 1000. El consumo en ese circuito lo colocamos en la fase A y sería 1000 también. Calculamos el amperaje en el circuito con la fórmula que vimos anteriormente, nos dio 9.26 amperios y vamos a utilizar un breaker de 1 por 20. Ahora vamos para el circuito 2. El circuito 2, si nos fijamos, sería la refrigeradora y como tiene el mismo consumo, estos valores van a ser iguales, así que vamos a agregarlo. Bien, ahora vamos a pasar al elemento que son los tomacorrientes, esto que tiene un consumo de 250 watts. Para el circuito 1 habían utilizado, si nos fijamos acá en nuestro plano eléctrico, 1, 2, 3, 4, 5 tomacorrientes de 250. Así que tenemos que para este circuito, el circuito 4, serían 5 tomacorrientes. Así que aquí agregamos 5, los de 5. Valor de 5, ¿verdad? Watt por circuito sería 5 por 250. Me equivoqué aquí, es acá. $5 por 250, ¿verdad? Estamos hablando de 1250 watts. 1250 watts. Cabe mencionar que se recomienda que la carga por circuito esté en un rango entre 1000 a 1250 watts como máximo. Bien, entonces tenemos aquí 1250. Vamos a realizar los cálculos y eso va en la fase B. Bien, vamos para el circuito 5. El circuito 5 corresponde a los otros 5 interruptores que sobran, ¿verdad? Que faltan, que diga. Y como son 5, también tienen la misma carga, así que serían los mismos valores. Bien, ahora pasaremos con las iluminarias. En las iluminarias tenemos, si nos fijamos aquí en el plano, tenemos un solo circuito para las iluminarias, sería el circuito número 6.
y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 luminarias. Tenemos 9 luminarias. Vamos a agregar aquí nuevamente. Sería el circuito número 6. Sería 9 iluminarias. Serían 9 luminarias, ¿verdad? Y hemos puesto acá que las luminarias tenían un consumo de 100 watts. Como son 9 luminarias, 9 por 100 sería 900 watts. Entonces ponemos aquí 900. 900. En este caso sería, vamos a agregar en el circuito en la fase B. 900 en la fase B. Realizamos nuevamente los cálculos para 900. .33. Bien, y ahora nos queda solamente lo que es el circuito 7. Si nos fijamos, el circuito 7 es un aire acondicionado. Los aire acondicionados utilizan dos breaks, ¿verdad? O sea, un voltaje de 240. Así que la fase A y B la vamos a colocar como una sola. Así que tenemos que arreglar esta tabla, dejarla aquí, este espacio de aquí, eliminarlo, ¿verdad? Y ponerlo que se va a utilizar todo, las dos barras completas. De igual manera hacemos los cálculos acá de cuánto va a ser el amperaje y el break que se va a utilizar. Bien, para eso vamos a eliminar primero el espacio. Voy a poner aquí, para no estar modificando el bloque, voy a descomponer mejor dicho bloque. Ahí está. Ahora vamos a eliminar el espacio de aquí, colocarme aquí, allí, y voy a eliminar este espacio de aquí. ¿Okay? Ahí está. Bien, entonces en el circuito 7 sería nada más un aire acondicionado, así que sería 1, aquí. Hemos puesto que el consumo de ese aire acondicionado es de 5200 watts. Ponemos aquí y ponemos acá también igual 5200 watts. Vamos a realizar la operación. Bien, la operación sería aquí en el circuito 7, 5200, factor de potencia de 0.9 por el voltaje, que en este caso, como son las dos fases, sería 240, y eso nos da un valor de 24.07 amperios. Entonces, para este caso necesitamos utilizar un break, ¿verdad? Un break doble de 40 amperios. Bien, ya hemos hecho los cálculos para cada uno de los circuitos. Hemos calculado su intensidad y la cantidad de breaker, ¿verdad? Y los valores de los breakers que vamos a utilizar. Ahora vamos a terminar solamente de llenar, ¿verdad?, lo que es el cuadro. Aquí en total lo que vamos a hacer es sumar la columna y vamos agregando el valor. Como aquí nada más tenemos 1, ponemos aquí en total 1. Acá también tenemos 1, aquí también tenemos 1,
acá tenemos 5 y 5, que serían 10. Aquí tenemos 10. Acá tenemos 9. Y aquí tenemos nuevamente 1. Bien, ahora vamos a sumar cuánto es el total aquí en watts por circuito. Lo que hacemos es sumar todo, lo sumamos, así que lo sumamos y colocamos aquí su valor. Nos da un total de 11.600 watts. En la fase de acá nos da un total de 8.450 en la fase A, y en la fase B nos da un total de 8.350. El amperaje, sumando el amperaje en la fase A, tiene un total de 54.16 amperios. Y en la fase B, 53.23 amperios. Aquí podemos agregar, serían cuántos breakers, serían 7, ¿no? 6 de 1 por 20 y el otro 1 de 1 por 40. Serían 7 breakers. Y el breaker principal, como podemos ver, ¿verdad? Las cargas totales, el amperaje total en cada una de las fases no pasa de 60, así que vamos a utilizar un breaker doble de 60 amperios. Ponemos aquí 2 por 60 y la cantidad que sería 1 solamente. Y aquí ya hemos terminado con el cuadro de cargas. Bien, eso ha sido todo por este video. En el próximo video veremos aquí lo que es el resumen de cuadro de carga y lo que son las simbologías, para luego pasar a lo que es el balanceo de fases. Así, sin más que añadir, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.